Hola a todos, yo soy Pablo Valdés, soy el presidente saliente de la SERAN, es decir, fui presidente hasta hace unos días. Soy radiólogo, trabajo en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde soy jefe de servicio desde hace unos años. Y hoy voy a hablaros de un tema difícil, pues el tema de la ecografía. Es difícil porque, como veréis en el curso, es el único apartado que no es en cuanto respecta a radiología, que no es un órgano-sistema. Se habla de neuro, de mama, de pediatría, de corazón. ¿Y por qué se habla de ecografía y no de resonancia o de TAC? Bueno, pues esto es importante. ¿Y por qué? Porque la ecografía, como veremos, es una técnica fundamental para el diagnóstico por la imagen, que cada vez es más importante, y que nos tememos o me temo, o estamos viendo como que muchas veces lo estamos dejando de lado porque estamos buscando otras técnicas que nos parecen más atractivas, más apetecibles o más llamativas, como puede ser la resonancia avanzada, el TAC y demás, ¿no? Pero al mismo tiempo la ecografía está mejorando muchísimo de unos años para acá, las técnicas son cada vez más avanzadas, los equipos más portátiles, como veremos, y esto está haciendo que otras especialidades sí vean el interés que tiene la ecografía. Y de hecho, vamos a discutir a lo largo de esta pequeña charla uno de los puntos principales, que es por qué la ecografía la estamos dejando y por qué la están cogiendo otras especialidades, qué tenemos que hacer, si es que podemos o debemos hacer algo. Antes de empezar, voy a poneros un par de pequeños vídeos que encontré en YouTube, que creo que son muy representativos de lo que estábamos diciendo antes, de cómo la ecografía está siendo cada vez más generalizada. De hecho, hay artículos, como veremos, que hablan de si la ecografía es el fonendoscopio del siglo XXI, que, como veremos, mejor que no. Ya veremos por qué. Bueno, estos dos pequeños vídeos son de una universidad de California, de la inauguración del curso, y otro es de las prácticas que están haciendo en una universidad los estudiantes de medicina. Vamos a verlos y luego los comentamos. And came to the conclusion that ultrasound will play an integral role in the future of medicine. So with that thought, we decided that tonight, after you receive your white coat, we will present each of you with your own personal butterfly device. You are the future. Lead for ultrasound at the local medical school. So I was introduced. This device is an interesting educational tool because it allows the power of a full ultrasound machine to be in the hands of students. Cuando habréis visto los vídeos, si es normal o es habitual, porque este primer vídeo ya es del año 2010, ya tiene tiempo, si es normal que los estudiantes de medicina usen la ecografía desde primero de carrera para estudiar anatomía, para hacer las prácticas, que vemos que están haciendo prácticas ya con ecógrafos para ver todo, ¿cómo vamos a decir que los médicos de otras especialidades no hagan ecografía, aunque no lo tengan incluido en sus currículum formativos durante la residencia? Bueno, pues esto es uno de los temas complicados que vamos a ver ahora. Parte de la culpa, si se puede llamar culpa, es que los equipos de ecografía antes eran muy caros, eran muy pesados, eran de difícil manejo, complejísimos de usar, había que estudiar mucha física para entender todos los botones, todo lo que había. Ahora no es así. Hay equipos muy pequeños, equipos que se pueden llevar como si fuera un teléfono móvil en la mano, que los puedes llevar en el bolsillo, que los puedes conectar a tu iPhone o a tu teléfono y solo tienes que llevar la sonda. Y esto con muy poco dinero. ¿Y eso qué permite? Pues que cualquiera con una mínima inversión puede hacer ecografía. Esto es así de tal forma que incluso en atención primaria está habiendo muchas inversiones para comprar equipos y formar al personal para que hagan ecografías, con los resultados que bueno, no los vamos a analizar, pero que podéis ver en estas imágenes, ¿no? de la inversión tan grande que se ha realizado, con la compra de muchos equipos y el rendimiento que tienen, que si nos ponemos a verlo, pues 3-4 ecografías al día por equipo, pues francamente una inversión muy poco rentable. Si ya se quejan los médicos de que tienen poco tiempo, que es verdad, que la atención primaria está desatendida, que es verdad, si encima se les traslada la responsabilidad de hacer la ecografía, la situación es complicada. Y por ese motivo, pues fue uno de los motivos por los cuales desde la SERAN hicimos un escrito, que podéis ver aquí, para decir por qué no estábamos de acuerdo en que la atención primaria realizara las ecografías. Y estos son los argumentos que usamos.
Pero esto no fue siempre así. La ecografía es una técnica antigua y yo creo que la única forma que hay para entender la ecografía ahora y el futuro que tiene es si vemos el pasado. Esto en general es lo importante de conocer la historia, ¿no? En nuestro país, en nuestra región, la historia de la radiología, la historia de la medicina. Bueno, pues vamos a ver brevemente unas pinceladas de la historia de la ecografía y probablemente así entendamos lo que significa la situación actual y ver si podemos reconducirla, si es que se puede. Comenzamos nuestro recorrido histórico en el año 1880. Entonces los hermanos Pierre y Jacques Curie descubrieron lo que se denominó el efecto piezoeléctrico. Este es el efecto según el cual determinados materiales como la turmalina, cuando vibran, generan una corriente eléctrica y que se puede amplificar de la misma forma que si aplicas una corriente eléctrica sobre el material, este material vibra, es decir, un efecto bidireccional. Y esto pues es ni más ni menos que el origen físico o la explicación física de las ondas de los ecógrafos actuales, que lógicamente tienen una tecnología muchísimo más avanzada y con mucha electrónica. Pierre Langevin, que fue un alumno de los hermanos Curie, a partir del efecto piezoeléctrico creó el concepto del sonar con materiales que tenían este efecto. Y este invento fue perfeccionado posteriormente por Boyle en 1918 y gracias a él pudo detectar un submarino a una profundidad que estaba a 500 metros de distancia. Pero aunque tengamos que saber física y repasar todos los conceptos de las ondas sonoras y de los equipamientos, lo que nos interesa son las aplicaciones clínicas de la ecografía. Y las primeras las vamos a datar de 1942 con Dussig. Dussig fue un neurólogo austríaco que junto con su hermano diseñó un equipo de ecografía en el que aplicaban dos transductores a cada lado de la cabeza. Entonces producía unas imágenes que interpretaron como los ventrículos laterales. Estos resultados, que fueron muy espectaculares en su momento, los presentaron en 1942, posteriormente en otro artículo en 1947, y este invento que hicieron lo llamaron hiperfonografía. Sin embargo, tristemente, en 1952 se demostró que estas imágenes eran artefactos. Artefactos que se usan continuamente en el diagnóstico clínico, pues como el artefacto de la sombra acústica o del refuerzo posterior que identificamos para ver litiasis en la vesícula, un quiste, etcétera, etcétera. Y estos artefactos los aprovechó George Ludwig, que era un internista que trabajaba para el ejército y que en 1950 publicó el primer artículo que hacía referencia al diagnóstico de las litiasis biliares con ecografía. Hasta ahora no hemos visto en todos estos descubrimientos a ningún radiólogo, pero esto cambia, como vemos en el año 1952, en el que Houry, que entonces era residente de radiología, deja la residencia e inventa un nuevo ecógrafo en el que el individuo, el paciente, se introduce en un recipiente con un líquido y se consiguen imágenes tan espectaculares como las que se ven aquí. Vamos a Europa, año 1958, el ginecólogo Ian Donald de la Universidad de Glasgow estudia con ecografía las masas de las mujeres, un equipo que por primera vez usa gel y no agua y obtiene unas imágenes muy revolucionarias en su momento y que publica en un artículo en la revista Lancet, con un artículo que fue uno de los más importantes de la historia de la ecografía. Poco después, Donald es invitado al Congreso de la Sociedad Británica, donde hace un discurso en el que invita a los radiólogos a incluir dentro de su arsenal de técnicas la ecografía, porque como vemos aquí considera que en manos de los radiólogos la ecografía va a tener un futuro muy importante. Y como vemos es un ginecólogo el que invita a los radiólogos a hacer ecografía. Poco después, en 1965, la técnica avanza y Krause y Solner presentan por primera vez los ecógrafos que hacen imágenes en tiempo real. Esta tecnología la incorpora la marca Siemens con un equipo que en su día fue muy revolucionario, el Vidosón, que se presentó en la RSNA en 1965. Con esta tecnología ya se podían hacer nuevos estudios y, por ejemplo, fue la primera vez que se pudo describir una malformación fetal mediante ecografía.
Desde entonces la técnica no deja más que ir avanzando, evolucionando de forma rapidísima, con el desarrollo de técnicas que os sonarán como la ecografía Doppler, la ecografía tridimensional, la guía para el intervencionismo, la sonolastografía, estudios con contrastes, etc. Aquí vemos imágenes de estudios 3D del año 89, muy poco avanzados, unos más actuales, las nuevas técnicas de Doppler con unos estudios espectaculares vasculares como en las carótidas o como vemos aquí en el hígado, o estudios con contraste avanzados en los que podemos ver cómo podemos cuantificar la captación de contraste. Es importante recordar que en otros países la ecografía no la hacen radiólogos, la hacen técnicos, sonógrafos, como en Inglaterra o en Estados Unidos, y esto ha hecho que en España muchos radiólogos que se dedicaron a la ecografía llegan a un nivel de excelencia que no se ve en muchos países. En Italia pasa una cosa parecida. Y por eso igual la ecografía es tan potente o siempre ha sido tan potente en España o Italia. Vamos a ver ahora unas pinceladas de la historia de algún hito de la ecografía en España. Para recordar la historia de la radiología, nadie mejor que una gran socia de la SERAN, antigua secretaria general, la doctora Pilar Gallar, que escribió este libro que os recomiendo a todos y en el que recoge hitos de la ecografía que estamos viendo, la ecografía en general, el área de abdomen, cuando empezó la ecografía de tórax, cuando se describió el pseudorriñón, etcétera, etcétera, los primeros signos de ecografía de apendicitis. Y es importante destacar la aparición de la Sociedad Española de Ecografía en la SEUS en el año 1981, que posteriormente instauró los premios Philips, que son muy importantes en la actualidad. De esta forma, si vemos todo esto, vemos que está como si fuera por un lado la ecografía y por otro lado la radiología, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Y en esencia lo que estamos viendo es que la ecografía empezó como algo que no empezó en radiología, la empezaron a hacer, como vimos, ginecólogos, cardiólogos, físicos, internistas, y fue incluso un ginecólogo el que invitó a los radiólogos a que incorporáramos la ecografía a nuestras armas diagnósticas. Y desde ahí lo que pasa es que una vez que la ecografía se incorporó a todo el acto radiológico, debido a la forma de pensar, de actuar, de forma de la integración que tenemos los radiólogos, pues la ecografía ha crecido de forma exponencial hasta lo que se conoce ahora. Y esto es muy importante recordarlo y tenerlo en cuenta. Es decir, la ecografía no es nuestra, no es de los radiólogos, pero sí que es verdad que la ecografía solo se puede potenciar si conoces todas las técnicas de imagen, si conoces bien los fundamentos de la imagen. Y eso es una ventaja que tenemos los radiólogos sobre cualquier otra especialidad. Un problema que nos podemos plantear es qué pasa ahora, porque si los radiólogos, si vosotros que estáis empezando a hacer radiología y a formaros en radiología, abandonamos la ecografía, ¿qué va a pasar con la ecografía? ¿Cómo vamos a ser líderes si no nos formamos? Y por eso tenemos que saber cómo aprender ecografía. Ahora lo tenemos más o menos fácil. Hay obras de radiología que incluyen muchos capítulos de ecografía, como Radiología Esencial. Hay libros, tratados que solo se dedican a la ecografía, o algunos de ellos excelentes, que no había antes. Hay mucha bibliografía con libros monográficos que permiten estudiar ciertos aspectos de la ecografía. Pero muchas veces, tan importante como entender la ecografía, es saber cuándo estamos haciendo bien una ecografía. Porque la ecografía, como cualquier otra técnica de imagen, consiste en dos fases, una adquisición de la imagen y otra de la interpretación. Esta adquisición de la imagen puede hacerla cualquier persona que tenga esa competencia y la interpretación de la imagen, pues solamente aquellos que tengan los conocimientos suficientes. En nuestro caso, la adquisición la podría hacer tanto un técnico como un radiólogo y la interpretación exclusivamente un radiólogo. Y aquí sí quiero insistir en un concepto muy importante, es que todas las técnicas dependen del operador. Siempre se dice, la ecografía es que es operador dependiente. Bueno, la ecografía, la radiología simple, el escáner, la resonancia, todas dependen del operador. Y por eso hay que conocer los estándares de una buena ecografía y gracias ahora mismo tenemos forma de conseguir información muy importante como vemos en estos diferentes procedimientos. Y la verdad es que la situación en los servicios de radiología, como iréis viendo los que no estéis ya incorporados en vuestra rotación, que imagino que empezaréis ahora pronto, si no empezasteis ya, incluso alguno ya habrá hecho ecografías, probablemente, pues veréis que la ecografía es una técnica que requiere tiempo, que requiere dedicación, que hay que levantarse. Entonces,
la verdad es que cuesta sacar la lista de espera de ecografía. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que muchos especialistas aprovechen esta debilidad para llevarse la ecografía a su terreno. Y nosotros tenemos la otra opción. Tenemos, además de potenciar la ecografía bien hecha por nosotros, estudiando, como acabamos de ver, y dominando los fundamentos, podemos aprovechar el personal técnico que está en nuestros servicios para que haga ecografía. Este tema es polémico. Seguramente en vuestros servicios, si lo planteáis y os han dicho que en una charla de la SERAM alguien proponía que los técnicos hicieran ecografía, bueno, pues esto está generando mucha discusión, un gran debate en la SERAM y en todas las sociedades científicas. Pero la realidad es que, aunque hay que plantearse esta duda de si el personal técnico puede hacer ecografías o no, la realidad es que sí. Si lo hacemos bien, sí. Y las experiencias, entre las que se cuenta la mía personal en mi servicio, es que si tú lo haces bien, enseñas a los técnicos a hacer las ecografías que pueden hacer y solo entran en la fase de adquisición de la imagen, esto se puede hacer con calidad y ayuda mucho y que nos permite controlar todo el proceso asistencial dentro de radiología. Si las ecografías que hacen los técnicos podemos hacerlas con rapidez y dar una respuesta, además de las ecografías que hagamos nosotros, pues esto nos permitirá quitar listas de espera, algo que es fundamental en la actualidad y es lo que mueve a muchos gerentes a hacer las inversiones, tanto en personal como en equipamiento. Bueno, ya hemos revisado qué es la ecografía, su historia, quién puede hacer ecografía, cómo se debe hacer la ecografía, qué hay que hacer para aprender la ecografía. Pero siempre se habla de que la ecografía es una técnica segura. ¿Tan segura es? ¿No tiene problemas? Bueno, pues sí los tiene. O los puede tener si no hacemos las cosas con cuidado. Y ahora vamos a ver un poco los problemas de seguridad en ecografía que tenéis que recordar. Y aquí solamente vamos a resumir muy brevemente dos conceptos, el índice térmico y el índice mecánico. El índice térmico, que simplemente debido a la absorción acústica de las ondas se puede aumentar la temperatura de los tejidos. Y el índice mecánico, pues el efecto que produce de cavitación en los fluidos de los tejidos. Esto en condiciones normales no nos debe preocupar, pero en determinados ámbitos, como por ejemplo puede ser en la ecografía neonatal, en la ecografía fetal, en la ecografía transfontanelar o en la ecografía craneal en los adultos, puede tener cierta relevancia, aunque no se haya demostrado ningún efecto teratogénico todavía de las ondas sonoras y ya hay suficiente experiencia. Una publicación reciente mostraba que las ondas de los ecógrafos tienen más contaminación bacteriana que los baños públicos o que los asientos de los autobuses. Cuando la sonda ecográfica está contaminada, el germen puede sobrevivir durante mucho tiempo. El Escherichia coli hasta 16 meses, las esporas de Clostridium hasta 5 meses, el Mycobacterium 4 meses y algunos virus como la hepatitis A incluso 60 días. Por ese motivo, el Grupo de Trabajo de Ecografía de la Sociedad Europea de Radiología ha publicado un artículo de revisión en el que analiza la situación de los diferentes países y hace una serie de recomendaciones. No vamos a tratar todas estas recomendaciones aquí ahora porque nos llevaría mucho tiempo. Simplemente recordar que existen los conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y que tenemos que adaptar todo eso al nivel que necesitemos en cada momento. Eso viene muy bien en ese artículo que os recomiendo. Y por supuesto esto se ha puesto de evidencia muchísimo más ahora con la pandemia de la infección por COVID-19 y de ahí que alguna sociedad, la SERAM y la SEUS, hayan sacado unas guías específicas para las medidas de seguridad para la realización de la ecografía durante esta pandemia. Por último, recordar que si vais a hacer ecografía y vais a estar muchas horas haciendo ecografía, es importante que mantengáis una buena postura. Es decir, la postura que estoy yo ahora es muy mala. Hay que estar estirado, hay que tener los hombros en una buena postura y hay muchas guías que recomiendan cómo hacer la ecografía, cómo estar bien orientado, cómo llevar la posición del hombro, del codo y demás. Hay enfermedades, hay mucha patología asociada a una ecografía mal hecha. Si estás años haciendo ecografía con una sonda mal cogida, con una mala postura de codo, de muñeca o de hombro, esto te puede acabar lesionando y no es ninguna tontería. Y con esto pues concluimos una pequeña introducción a lo que es la ecografía. Yo espero haberos transmitido estos 4 o 5 mensajes y una serie de conclusiones, que son, la primera, que la ecografía es una técnica rápida, barata, segura y eficaz, si se hace bien, claro. Segundo, que la evolución histórica demuestra que la ecografía no empezó en radiología, empezó en otras especialidades, pero una vez que se incorporó en radiología, evolucionó de una forma muy rápida hasta llegar al nivel que tiene ahora.
Tercero, que ahora los equipos son baratos, son accesibles, y esto que ha originado una banalización de la ecografía. La gente hace un curso de un fin de semana y cree que ya puede hacer ecografía y la está haciendo. Compra un equipo barato y lo incorpora a su arsenal de pruebas con los resultados que muchas veces tristemente estamos viendo. ¿Esto a qué nos lleva? A que debemos liderar la ecografía. Tenemos que conocer física, equipamiento, cómo manejar el equipo, tenemos que conocer las competencias que podemos usar, etcétera, etcétera, y hacer las cosas bien. ¿Y esto qué origina? Pues estudio, compromiso y dedicación. Sin eso nunca podremos ser unos buenos ecografistas. ¿Qué frase os diría para acabar esto? Bueno, pues igual probablemente una frase como que en vuestras manos está evitar que la ecografía se convierta en el fonendoscopio del siglo XXI. Y creo que ya explicamos eso antes y espero que os sintáis estimulados para trabajar en ecografía, que es una técnica muy divertida, es preciosa, te da muchísima satisfacción, ayuda a hacer intervencionismo y deberíamos dominarla todos. Y muchas gracias.